Buenas noches al público asistente y a los compañeros y compañeras de corporación. Empezaríamos el pleno ordinario número 21 y antes de empezar el pleno no hay actas. Pasaríamos a ruegos y preguntas de los ciudadanos. Dejaríamos el plazo máximo de 30 minutos. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Sí, señor Vallés, adelante. Buenas noches. Ayer a las 8 menos cuarto, mi hija y yo con un vehículo nos encontramos en la Plaza de España. Para subir al stop tardamos un rato. Entonces tienen preferencia, como tenemos stop, los que vienen de Aldaya. Allí en la Plaza de España habían 3 policías municipales dirigiendo el tráfico, pero en el stop no había ninguno. Yo sugiero, tengo que decir 2 cosas. Primero, sugiero que haya un policía municipal para que entren 7 o 8 coches procedentes de Aldaya y 7 o 8 luego de Chirivella. Eso es la primera cosa que quiero decir. ¿Me contestan o continúo? Bien. Luego, quería hablar con el regidor o regidora de Parques y Jardines, que el día 29 hablé con una señora que no sé si es empleada o funcionaria para exponerle que en el parque que hay enfrente del ambulatorio hace meses que falta el aparato de hacer gimnasia denominado una barca. Entonces hacemos en el parque de la avenida La Paz. Allí les puse también que es una lástima que riegan todos los días, me parece muy bien, pero de utilizar los aparatos se han hecho unos hoyos y se llenan las balsas de agua. Les sugerí que sería conveniente que tiraran unas carretillas de grava para no hacernos los zapatos un desastre. Eso es todo lo que tenía que decir. Muy bien, muchísimas gracias, señor Valles. Ahora el concejal de Seguridad Ciudadana le contestará y también el concejal de Infraestructura en el tema del parque. Adelante, señor Moret. Bona nit. En quant al stop de la plaça d'Espanya, ara mateixa l'última informació que tinc és que se'ls ha demanat a l'empresa que està gestionant les obres la possibilitat de ficar alguna persona que gestione el trànsit en aquest punt. El problema està en que la policia, aquest punt no és part del territori municipal, aleshores hi ha dificultat que això se pugui fer. Entonces, la realitat és que la policia està intentant previndre els col·lapses prèviament en la plaça. Si n'hi ha alguna novetat, la sabrem en els pròxims dies o setmanes, però s'estan buscant solucions. Sí, bueno, yo mismo le voy a contestar sobre el tema del parque, si efectivamente tiene razón en cómo está algún aparato, falta alguno, y además en algún parque más también hay peticiones de instalarse ese tipo de aparato saludable que llamamos nosotros. Bien, sí que en el plan de inversiones de la Diputación sí que está contemplado en sustituir, en arreglar esos aparatos y también, por supuesto, poner esa grava, esa arena para eso, para que no tengamos esos charcos y para poder utilizarlos permanentemente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguna pregunta más del público asistente? Bien, sabéis que al final del pleno también podréis intervenir en ruegos y preguntas. Pasaríamos al punto 1 del orden del día,
disposiciones y correspondencia oficial. Señor secretario. Muchas gracias. Buenas noches a los miembros de la corporación y al público asistente. Paso a darles cuenta de las disposiciones oficiales que se han publicado desde la última convocatoria de la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación hasta la fecha de la convocatoria de la presente sesión. En primer lugar, en el Boletín Oficial del Estado, de fecha 27 de octubre de 2015, apareció publicado el Real Decreto 977 de 2015, 26 de octubre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones. Asimismo, apareció publicada en dicha fecha la orden del Ministerio de Hacienda de 23 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2015 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias. En fecha 30 de octubre de 2015 apareció publicado en dicho diario oficial la Ley 48 de 2015 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. En fecha 31 de octubre de 2015 aparecieron publicadas, en primer lugar, el Real Decreto Legislativo 5 de 2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la orden del Ministerio de Hacienda por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, el Real Decreto Legislativo 6 de 2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el Real Decreto Legislativo 7 de 2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y el Real Decreto Legislativo 8 de 2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En fecha 4 de noviembre de 2015, apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 951 de 2015 de modificación del Real Decreto 3 de 2010, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. En fecha 5 de noviembre de 2015 apareció publicada la Instrucción 4 de 2015 de la Junta Electoral Central sobre juntas electorales competentes y otros extremos en relación con las elecciones locales parciales convocadas por Real Decreto 953 de 2015. En fecha 18 de noviembre apareció publicada la Resolución de 3 de noviembre de 2015 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2016 a efectos de cómputos de plazos. Y en esa misma fecha apareció publicada la Instrucción 5 de 2015 de la Junta Electoral Central sobre distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación de titularidad pública y delegación de competencias en las juntas electorales provinciales en relación con las elecciones al Congreso y al Senado y con las elecciones locales parciales del 20 de diciembre de 2015. En fecha 20 de noviembre de 2015 apareció publicada una corrección de errores del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en fecha 21 de noviembre de 2015 apareció publicado el Real Decreto 1055 de 2015 por el que se modifica el Reglamento General de Conductores. Al Diario Oficial de la Comunitat Valenciana va aparèixer publicat en data 3 de novembre de 2015 el Decret 201 de 2015 del Consell pel que s'aprova el Pla d'Acció Territorial sobre Prevenció de Risc d'Inundacions a la Comunitat Valenciana. Segundo punto, dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y concejalías delegadas desde el último pleno ordinario. Señor secretario. Muchas gracias. Por medio de la presente se les da cuenta del extracto de las resoluciones de órganos unipersonales que comprenden desde los números 2373 al 2665, ambas inclusive, que comprenden desde el día 27 de octubre al 23 de noviembre de 2015. Tienen el listado a su disposición. Tercer punto, dación de cuenta de la designación de representante del AMPA del Colegio Gregori Mayans en el Consejo Escolar Municipal. Muchas gracias. Se da cuenta al Pleno de la Corporación de la designación de doña Laura Eras Arribas, con el DNI que obra en el expediente, como representante del AMPA del CEIP Gregori Mayans por parte de dicha asociación. Punto 4, dación de cuenta de la designación como representante titular y suplente de la Administración en el Consejo Escolar Municipal. Señor secretario. Se da cuenta al Pleno de la Corporación de la designación del inspector Jorge Mocholí Mocholí, con el DNI que obra en el expediente, como representante de la Administración y en causa de ausencia del citado inspector, se designa para su sustitución a la inspectora Jasmine Astrid Waldenoy, con el DNI que obra en el expediente. Quinto punto, dación de cuenta del informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, tercer trimestre del 2015. Señor secretario. Tiene el informe a su disposición. Se ha reproducido su contenido. Dación de cuenta del informe de intervención sobre el cumplimiento de las obligaciones trimestrales de suministro de información de la Ley 2/2012, desarrollada por la Orden HAP 2105/2012, tercer trimestre del 2015. Señor secretario. Tiene el informe a su disposición. Se ha reproducido. Sí.
quería hacer una pequeña intervención en este punto. Sí, adelante. Sí, gracias. Bueno, buenas noches al público asistente y a compañeros de corporación. Bien, en este punto que estamos tratando es una dación de cuentas, se ha dado la información en la comisión y en el pleno, y nos gustaría comentar un par de aspectos. Bien, dentro del cumplimiento de las obligaciones trimestrales de suministro de información, ¿vale?, por la Ley 2/2012, se desarrolla la orden a la que se acoge este expediente. Cuando nos hemos leído el expediente, pues hemos visto un dato bastante llamativo, ¿no? En el calendario, en el anexo número 1, el calendario presupuesto de tesorería y cuantías necesidades de endeudamiento, pues la programación que la tesorería de este ayuntamiento programa hasta fin de año deja entrever que va a haber una falta de liquidez importante. Si ustedes lo tienen ahí, lo habrán leído, como imagino, pues hay una previsión en negativo de menos 601.113,94 euros. El día 31 de diciembre, o posiblemente antes evidentemente, pues este ayuntamiento dejará de pagar a alguien, entendemos, tal como pone aquí este informe de la tesorería de este ayuntamiento, en el que, les recuerdo, hay una cifra negativo de menos 600.000 euros. O sea, acabarán, no en déficit, que eso seguramente acabarán, pero acabarán con una falta de liquidez importante. Claro, nos gustaría, pues, en fin, saber qué van a dejar de pagar. Si dejarán de pagar la nómina, dejarán de pagar la paga extra, dejarán de pagar a la empresa de recogida de basuras, a la limpieza de edificios, a jardines, servicios varios, a la escuela de música, al centro ocupacional. Yo solamente les hago la advertencia que en este expediente está y hay que decirlo. Y por parte de la oposición esta es nuestra obligación. Sí que es cierto que ya comentan y nos han comentado, pues, pequeños autónomos, empresas, pues, que existen retrasos en los pagos de sus facturas, pero viendo este tipo de expediente que la tesorería de este ayuntamiento aporta, pues aún da, en fin, más veracidad a las declaraciones que nos están diciendo. Así que simplemente es una advertencia de que, bueno, de que algo está funcionando mal en la economía de este ayuntamiento, algo se ha torcido en la economía de este ayuntamiento, como así demuestran los informes, no solamente los informes que tuvimos en el pleno anterior, el pleno de las ordenanzas fiscales, que ustedes los obvian y se han saltado a la torera el cumplimiento de la ley en ese pleno, sino que también en este expediente, pues, ya se está reflejando que existe un déficit importante en la liquidez de este ayuntamiento. Sí, señor Langa. Sí, buenas tardes a todos. En primer lugar, si las previsiones de tesorería son consecuencia de devolver el 1.000.000 de euros del préstamo que estábamos hablando en el anterior pleno, únicamente decir eso. Si tengo más información ya se pasaré al respecto. Gracias. Muy bien, pasaríamos al punto 7, dación de cuenta del informe de tesorería sobre el cálculo de periodo medio a pago a proveedores tercer trimestre 2015. Señor secretario. Tiene el informe a su disposición, sea por reproducido. Ratificamos. Bien, pasaríamos a ratificar la inclusión de los 3 puntos 8, 9 y 10 por no estar dictaminados. Sí, 8 y 9, ¿vale? ¿Votos a favor de la ratificación? Por unanimidad. Bien, punto 8, proposición relativa a la modificación del pacto en relación al horario flexible y medidas de la jornada de conciliación familiar. Señor secretario. Bien, ratificada la inclusión del presente punto del orden del día, y habiendo sido dictaminada con posterioridad a la convocatoria del presente pleno, antecedentes de hecho de la propuesta sean por reproducidos. Parte dispositiva. Punto primero de la propuesta de acuerdo. Aprobar inicialmente la modificación del pacto con vista al aprofundiment i foment de la carrera administrativa i flexibilitat horària
en relació amb l'apartat tercer, horari flexible i mesures de jornada de conciliació familiar, aprovat el 17 de juny de 2004 per òrgan plenari i modificat per acord plenari del 26 de desembre de 2012 i ple de 9 de maig de 2015, l'apartat del qual quedará redactado como a continuación. Se da por reproducido, lo tiene a su disposición. ¿Alguna intervención? Perdón, un segundo. Punt segon de la proposta d'acord, publicar l'aprovació inicial en el butlletí oficial de la província i en el tauló d'edictes de l'Ajuntament a l'efecte d'informació pública i audiència als interessats durant el termini de 30 dies hàbils a explicar a partir de l'endemà al de la publicació d'aquest edicte en el butlletí oficial de la província. Poden-se presentar durant l'expressat termini les reclamacions i suggeriments que s'estimen oportunes i entendre definitivament aprovat el citat acord en absència de reclamacions, havent de ser l'objecte de preceptiva publicació en el diari oficial corresponent. Punt tercer, facultar a l'alcalde president o a qui legalment li substituïsca per l'execució del present acord, així com per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a la correcta execució del mateix. Punt quart, remetre còpia a l'administració de l'Estat, que en cas que no es presenten al·legacions es remetrà quan l'acord reporte definitiu, així com l'òrgan corresponent de l'administració autonòmica. Sí, ¿alguna intervención? Sí, buenas noches. Sí, señor Pérez, adelante. Al público asistente que hoy abarrota la sala y al personal de confianza también. Buenas noches. Respecto a este punto, bien, hay que poner en valor el acuerdo, ¿no? Es decir, sí que es cierto que hay un acuerdo mayoritario de la mayoría de secciones sindicales, no de todas, y del gobierno municipal. Eso es un valor porque en cuestiones laborales es razonable defender los acuerdos. Bueno, en cuestiones laborales y en general en la vida, ¿no? Pero ¿por qué? Porque se entiende que si hay un acuerdo con las y los representantes de los trabajadores, pues va a haber una mayor implicación en los quehaceres, ¿no?, diarios. Sin embargo, y bueno, y a pesar de que lo vamos a votar a favor y ponemos en valor eso como principal argumento para votar a favor, sí que tenemos que manifestar algunas dudas, porque respecto al horario flexible y el sentido que tiene conciliar la vida laboral y familiar, que es un valor en sí, efectivamente, que las trabajadoras y los trabajadores puedan conciliar bueno, pues sus obligaciones laborales con su vida familiar y personal también, ¿por qué no? La duda la tenemos en que hay ciertos puestos de trabajo, la mayoría entendemos, que en un horario, por ejemplo, a las 7 de la mañana es difícil de ser útil y productivo o productiva para el pueblo de Chirivella. Es complicado, en muchos puestos de trabajo. Y entendemos también que a partir de las 3 de la tarde también lo es difícil, porque muchos puestos de trabajo no tienen mucho sentido si no es coordinándose con otros puestos de trabajo de cada departamento o de cada servicio. Entonces, aquí nos movemos un poco en un terreno pantanoso, ¿no? Porque está claro que hay un horario que sí o sí hay que estar, que es la mayor parte del horario de trabajo, pero están los flecos que pueden ser antes de la jornada habitual y después de la jornada habitual, donde no entendemos muy bien que tenga que haber la famosa expresión esta de café para todos, ¿no? No parece que sea muy razonable. Y si bien es cierto que hay que conciliar la vida laboral y familiar, y eso es un valor, no menos cierto es que para lo que estamos, todas las personas que estamos en el ayuntamiento, independientemente de la función que desempeñemos, es para servir al pueblo, ¿no? Entonces, eso tiene que ser lo principal, la vocación del servicio público y, por lo tanto, poner siempre en primer lugar que esa conciliación sea compatible con esa vocación de servicio público. Por lo tanto, insistimos, hay problemas de interpretación. Y, por último, decir que respecto a la fichada, que hay un apartado del punto que es la fichada, y acabo, señor alcalde, y así no hago una segunda intervención, ya todo de una, si le parece bien. Respecto a la fichada y el almuerzo, realmente el modelo ideal sería que no hubiera que fichar, ni para el almuerzo ni para el resto de horarios. Ese sería lo ideal, es decir, darnos un voto de confianza. Eso ya sabemos que es difícil. ¿Pero por qué? Porque aquí de lo que se trataría, ya lo dije en algún pleno pasado, se trataría de establecer objetivos. Es decir, una buena dirección política sería aquella que, servicio a servicio, es capaz de establecer unos objetivos y que esos objetivos se cumplan. Claro, para eso hace falta saber esto de qué va, eso es lógico, ¿no?
y no solo delegar en los jefes de área o jefes de servicio. Los concejales y concejalas y el alcalde a la cabeza tienen que saber esto de qué va y tienen que saber, por tanto, cuáles son esos objetivos. Esa es la organización futura, la que no se ha hecho todavía y la que está por hacer. De esa manera entendemos que ni siquiera sería necesario fichar. Lo que se trataría es de fijar esos objetivos y que se cumplieran de forma razonable, nada más. Señor, ¿alguna intervención más? Sí, señor Barberà. Sí, el que es proposa és, a partir de que se va començar en funcionament el temps tècnic de treball per a adaptar a la jornada de treball, se plantejava la necessitat de modificar el programa de funcionament de les fitxades dels treballadors de l'Ajuntament i com a proposta des de l'àrea de recursos humans, del regidor de recursos humans, se proposava la conveniència de llevar la fitxada que s'estava portant a l'hora d'esmorzar, perquè era una fitxada que no s'estava podent controlar realment i que en el fons s'estava castigant a la gent que estava fent bé la seva feina i no permetia a la gent que volia ser pícara o saltar-se la norma podia continuar fent-ho. I era una part que s'aprova ara i per a solucionar això el plantejament que es fa des de l'equip de govern és incentivar un treball més per àrees, una regulació o un control per àrees, i això passa necessàriament per una aposta clara per la motivació i la confiança en els treballadors per a que minimitzar al màxim aquest tipus de situacions. Tampoc és cert que l'horari flexible permeta a la gent que vinga a treballar a les 6 del matí. I també és cert que si se potencia i se treball per àrees i per grups de treballs, confiem en que tendisca a regularitzar-se, que la gent siga responsable per a coordinar-se quan siga necessari i utilitzar aquesta flexibilitat quan això no implique problemes de funcionament. No en tots els departaments, però en alguns departaments estar una hora més pronte o un temps més pronte o més tard segurament implica treballar amb més tranquil·litat i potser avançar més en aquest moment que en el de permanència obligada en el departament. Per tant, se trata d'una política de motivació del personal i confiança i també d'alguna forma nascuda per la necessitat d'adaptar el programa actual de fitxades de treball. I en quant al comentari general que ha fet, sí, estem treballant també per a marcar objectius per àrees i facilitar aquesta supervisió o col·laboració en el personal que tenim en la casa. Res més. ¿Alguna intervención más? Pues pasaríamos a votar la propuesta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobada por mayoría. Pasamos al punto 9, proposición relativa a la aprobación del plan económico financiero exigido en la convocatoria de ayudas económicas con destino a la realización de inversiones financieramente sostenibles convocada por la excelentísima Diputación Provincial de Valencia. Señor secretario. Muchas gracias. Ratificada la inclusión del presente punto del orden del día y habiendo sido dictaminado con posterioridad a la convocatoria, antecedentes de hecho se han reproducidos. Parte dispositiva. Punto primero de la propuesta de acuerdo. Aprobar el plan económico financiero elaborado por el Ayuntamiento de Chirivella a los efectos del cumplimiento de lo exigido en la convocatoria de ayudas económicas con destino a la realización de inversiones financieramente sostenibles convocada por la excelentísima Diputación Provincial de Valencia. Punto segundo. Declarar a los efectos de justificación del apartado de inversión sin gastos de mantenimiento del modelo octavo de la convocatoria del citado plan que se acredita de conformidad con el contenido de los informes técnicos sobrantes en el expediente administrativo que las inversiones financieramente sostenibles acogidas a la concesión de ayudas económicas para la realización de inversiones financieramente sostenibles de la Diputación de Valencia arriba detalladas
no conllevan gastos de mantenimiento sin perjuicio de los posibles gastos de conservación y reparación a lo largo de la vida útil del inmueble. La justificación técnica de la inexistencia de los gastos de mantenimiento consta en los informes técnicos emitidos al efecto. Punto tercero. Declarar a los efectos de la justificación del apartado de estabilidad presupuestaria del modelo octavo de la convocatoria del citado plan que, por las razones indicadas en el expediente administrativo tramitado al efecto, las inversiones permitirán durante su ejecución, mantenimiento y liquidación dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública por parte del Ayuntamiento de Chirivella. A tal efecto, se valoran en su caso los gastos de mantenimiento, no pueden existir en caso de incumplimiento de los requisitos de la disposición adicional sexta, y los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil, que es la que se detalla en los informes técnicos sobrantes en el expediente administrativo. La evaluación es la prevista en los referidos informes técnicos. La parte de la correspondiente inversión financiada por la Diputación Provincial, que asciende a las cuantías que obra en el expediente administrativo, tiene carácter finalista, por lo que, al ser una administración pública la que sufraga el gasto, está excluida del cálculo del gasto computable de la regla de gasto de este ayuntamiento, por lo que no afecta al mismo. Y, además, el gasto como la financiación están equilibrados a efectos de estabilidad presupuestaria, por cuanto, aunque tanto el gasto como el ingreso tienen naturaleza financiera, la subvención es una transferencia de capital del capítulo séptimo del estado de ingresos y el gasto se imputa al capítulo sexto del estado de gastos del presupuesto. Respecto a la generación de ingresos o la reducción de gastos con la inversión sostenible, se remite al contenido de los informes técnicos sobrantes en el expediente administrativo. Punto cuarto y último de la propuesta de acuerdo: facultar al alcalde presidente o a quien legalmente le sustituya para la firma de cuantos documentos sean precisos para la ejecución del presente acuerdo. ¿Alguna intervención? Sí, señor Garrido. Estaba distraído. Sí, bueno, una pequeña, siguiendo un poco al hilo conductor de lo que estábamos hablando en el punto anterior de mi intervención, en este plan que el Ayuntamiento, la Diputación le obliga a hacer, tal y como se nos informó en la Comisión de Hacienda, es un plan de mínimos. Es un poco cumplir con el expediente para que la Diputación te ponga el sello y diga adelante, pero no hay un estudio detrás realmente contundente o profundo para saber si existe esa estabilidad y existe es un plan económico-financiero pues realmente viable para este ayuntamiento que, tal y como he comentado en el punto anterior, vemos que va siendo muy necesario y quizás es una oportunidad perdida, o si tienen la oportunidad de hacerlo, pues nosotros lo recomendamos, de que se haga pues un buen plan económico-financiero del ayuntamiento. Viendo lo que el informe de tesorería en los dos puntos anteriores dice de la falta de liquidez para acabar el año, viendo los informes que tienen ustedes del pleno anterior por parte de la intervención, 11 informes relacionados con el tema de las ordenanzas, donde informa que no se están cumpliendo ciertas características o parámetros que serían necesarios para la economía de este ayuntamiento. Secretaría también tiene un informe del 20 de octubre en relación con la aprobación de esas ordenanzas fiscales. En fin, vemos que tienen bastantes alertas por parte de los técnicos de la Casa de que no va a ir muy bien este ayuntamiento si siguen por esta línea y que tienen que tomar medidas. Es cierto que se ha pagado 1 millón de euros porque hubo un remanente de tesorería que se lo permitía, y ese 1 millón de euros al final hay que pagarlo, y ustedes lo han pagado como nosotros pagamos los otros. Existe una carga importante de préstamos que vienen de hace muchísimos años. Bueno, pues el que amortizamos hace poco es del año 2009. Pues igual tendrán 20 millones de euros aproximadamente en préstamos que tienen que pagar. Existe una deuda muy importante, existen sentencias judiciales, en fin, existe una serie de cosas, y el pago del día a día que yo creo que les hace o les obliga a hacer un plan económico-financiero realmente profundo y serio en este ayuntamiento. Este plan que nos presenta es un plan de mínimos, como decía, no es acorde a los planes previstos por la normativa vigente, en especial el plan económico-financiero previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Sostenibilidad Financiera del 2/2012, en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Tampoco resulta equiparable el plan de saneamiento financiero contemplado con el artículo 53 del texto refundido de la Ley de Régimen de Hacienda Locales, cuando el ahorro neto sea negativo o superior al 75%. Nosotros estamos por encima de ese 75%. Por lo tanto, nos obliga y nos está obligando ciertas leyes orgánicas a poner en marcha ese verdadero plan económico-financiero, no el que este plan de mínimos que nos han presentado hoy. Nada más.
Sí, señor Pérez. Sí, toda traducción es una interpretación, ¿no? Entonces, yo voy a intentar traducir pues lo que estáis diciendo, comentando, y un poco salir de los tecnicismos y bueno, pues interpretar de alguna manera en lo que estamos, ¿no? En lo que estamos, en apariencia, es el reality show, ¿no? Es las camisetas, el folclore, la ambigüedad calculada y los debates televisivos, ¿no? Y últimamente los bailes y todo este tipo de chorradas que parece ser que pues hay una parte importante de la sociedad que le gusta y que entretiene y demás, ¿no? Eso es en lo que estamos, ¿no? Pero en lo que estamos de verdad, que no es lo meramente aparente y no es lo meramente inmediato, es decir, lo que pase el mes que viene en las elecciones generales, es una realidad, ¿no? Una constatación, y es que con las actuales reglas del juego, pues hoy se podrá hablar del 1.000.000 de euros, de si hay un remanente de tesorería, si hay un plan provincial, que esto es algo ocasional. Decíamos en otro pleno que era más que coyuntural, era electoral, era electoralismo del barato. Ya lo dijimos, no vamos a repetir lo que ya dijimos el pleno pasado o el anterior, pero sí significar que con las reglas del juego esto no tiene otro camino. Es decir, evidentemente las administraciones públicas van a sufrir varapalos económicos uno tras otro. Es decir, los presupuestos públicos van a tener una merma necesaria, como digo, con estas reglas del juego. Eso es lo que está en ciernes, ese es el debate político, realmente, o debería ser el debate político. Y desde luego eso no va a cambiar, por lo menos no va a cambiar con el reality show y con el folclore. Porque es que, ¿acaso el señor Pedro Sánchez es más de izquierdas que el señor Zapatero? Pues yo creo que no, será por el estilo, ¿no? Es decir, en cuanto ha sido necesario, pues se ha modificado la Constitución, en cuanto ha sido necesario, según ellos, pues se ha llegado a acuerdos con la Troika, y el resto de fuerzas políticas siguen por el mismo camino, ¿no? Siguen por el mismo camino. Entonces, ese es el planteamiento. Si se aceptan las reglas del juego o no se aceptan. Con estas reglas del juego, Chiribella pues tendrá problemas para cumplir esos objetivos, como han dicho desde el Grupo Popular. Ya decía yo que iba a intentar traducir las palabras del portavoz del Grupo Popular, o a interpretar. Y al final, lo anecdótico será esto, ¿no? Este tipo de proyectos. Evidentemente, este gobierno pues hace bien en tomar este proyecto, ¿no? O sea, este plan provincial, ¿cómo no? No lo ibais a rechazar desde el gobierno. No tendría sentido, ¿no? Perder 1.000.000 de euros con la que está cayendo. Pero ese es el debate. Es decir, evidentemente habrá que aprovechar estos planes provinciales, habrá que aprovechar si los hubiera estatales, pero el Ayuntamiento de Chirivella, igual que el resto de administraciones, van a tener o vamos a tener ese mismo problema. Si es un problema de viabilidad, es decir, un problema que es cómo evitar los recortes. Y con estas recetas no se van a poder evitarlos. O sea, con las recetas que defienden la mayoría de grupos políticos, dicho sea de paso, va a ser difícil poder cumplir los objetivos económicos, nada más. Sí, señora Camps. Señora Martí, perdón. Sí, buenas tardes a todos, al público asistente. Bien, lo que vamos a hacer aquí es lo que la Diputación, a través del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles, nos obliga a hacer, que es aprobar un plan económico financiero. No vamos a hacer nada que no esté dentro de las bases para poder acogernos al plan de la Diputación. Desde luego, parece por lo que estamos escuchando, que claro, los problemas económicos o de estabilidad presupuestaria, etcétera, etcétera, que pudiera tener este ayuntamiento, pues parece que el Partido Popular no haya gobernado durante estos 4 años. Y entonces parece que ahora mismo nosotros estamos inmersos en una falta de estabilidad presupuestaria y de obligaciones tributarias, etcétera, etcétera, que ustedes no hayan pasado por allí. Entonces, que nosotros ahora mismo estemos por el plan de la Diputación obligados a hacer un plan económico-financiero, ustedes lo saben perfectamente. Igual que saben perfectamente que los préstamos que nosotros tenemos que pagar, vamos a empezar a pagarlos ahora, que ustedes no han pagado ni un duro durante los 4 años que han estado. Y además, si estamos obligados a devolver ese 1.000.000 de euros a los bancos, desde luego, es porque hay una ley de su partido político que nos obliga. Quizá si ese 1.000.000 de euros lo destináramos, por ejemplo, a poder pagar facturas,
disminuiría el periodo medio de pago. Es decir, todas aquellas cuestiones que a lo mejor una ley obliga, pues a lo mejor repercutirían en una estabilidad presupuestaria y un beneficio de las arcas de este ayuntamiento. En fin, tenemos que aprobar este plan económico financiero porque tenemos que cumplir estas condiciones y, desde luego, esta es la propuesta que traemos al Pleno para su aprobación. ¿Alguna intervención más? Señor Pérez, ¿no? Señor Garrido. Sí, bueno, simplemente brevemente, por contestar a la señora Martí. A ver, nosotros hemos pagado muchísimo, y las leyes hay que cumplirlas. Yo creo que ya lo hemos advertido en este pleno y en esta legislatura, de que las leyes hay que cumplirlas, y ojo con no cumplirlas, con lo que puede pasar. Dice, hay que pagar a los bancos. Claro que hay que pagar a los bancos. Mire, les recuerdo, lo que se pagó de ese 1 millón de euros es porque hay un remanente que en el ejercicio de 2014 se quedó para poder hacerlo, ¿vale? Y ese pago de ese préstamo, ahí lo ponían en el expediente, es un préstamo del año 2009, no era nuestro. O sea, es que nosotros, es un préstamo de su equipo de su partido político cuando gobernaba en aquella época. Me refiero, es que seguimos arrastrando esa pésima gestión económica que tuvo este ayuntamiento hace un par de legislaturas anteriores, ¿vale? Nosotros lo sufrimos muchísimo, nadie nos puede decir lo difícil que han sido esos años, y que lo que le estamos haciendo, con toda la buena voluntad del mundo, es pues advertirles de que se les está informando por parte de la Casa de que tienen que tomar unas medidas importantes, ¿vale? En Romal Paladí, me refiero, y explicándolo como decía antes el concejal de Izquierda Unida, que no ni a un duro, y hay que ponerse, y a nadie le gusta hacer recortes, y a nadie le gusta el dejar de pagar, pero visto lo visto, tienen que ponerse en ese brete, ¿vale? De decidir, no sé, tendrán que decidir a quién dejo de pagar, a quien contrata Compromís, los que contrata Podemos, los que contrata el PSOE. Eso va a ser muy entretenido cuando lo tengan ustedes que decidir, o lo va a decidir simplemente el concejal de Hacienda. Yo les advierto que ahí deberían de tener bastante más transparencia y diálogo entre ustedes para ver quién deja de cobrar o quién cobra. Así que, simplemente por acabar este punto, que yo creo que está bastante debatido, hay que hacer un esfuerzo por parte de la económica, hay que hacer un esfuerzo por parte del ayuntamiento en mantener y en tener una estabilidad que pueda permitir que los servicios públicos de Chirivella, que se prestan a todos los ciudadanos, se puedan mantener y se puedan seguir prestando con dignidad, nada más. ¿Alguna intervención más? Señor Barberá, adelante. No se preocupe, señor Garrido, que ho pagarà i ho decidirà l'equip de govern. Sí, señora Martí. Sí, simplement per deixar una cosa clara. Està clar, senyor Garrido, que l'esforç en l'àrea econòmica continua, això està clar. I quan me referia a que no havien pagat el préstec, evidentment vostè sap a qui me referís, que és el de 5 milions d'euros. No és un altre, el de 5 milions d'euros, que en definitiva el que provoca és que nosaltres també estiguem sofrint aquesta contrapartida de no estar pagant els 5 milions d'euros. I això és el que hem rebut també de l'herència de vostès. Només és això. Pasaríamos a la votación del punto. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El punto quedaría aprobado por mayoría. Pasaríamos al punto 10, despachos extraordinarios. Y ahí tenemos 3 mociones. ¿Algún tema más? No. Si os parece bien, pasaríamos a votar la ratificación de las 3 mociones. ¿Votos a favor de la ratificación? Por unanimidad. Pasaríamos a la primera moción, que sería la 14367 del grupo Si se puede, Chirivella, moción de apoyo para exigir una nueva ley reguladora del derecho a la vivienda que cubra las medidas de mínimos para hacer frente a la emergencia habitacional. Va a defender la señora Solà.
Adelante. Sí, como es un poquito larga voy a leer, porque entiendo que la tienen todos, únicamente los acuerdos. Que dice que el Pleno del Ayuntamiento de Chirivella da apoyo a las propuestas presentadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y considera necesario incluir las siguientes medidas en una ley reguladora del derecho de la vivienda. Primero, medidas de segunda oportunidad, la dación en pago retroactiva y condonación de la deuda, modificación de la ley hipotecaria y la ley de enjuiciamiento civil. Eliminación automática por parte de las entidades bancarias y sin previa petición del titular de las cláusulas declaradas abusivas por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. No se podrá ejecutar la primera y única vivienda tanto de los titulares como de los avaladores para exigir su responsabilidad en orden a considerar la vivienda habitual como un bien inembargable. Eliminación de todos los requisitos restrictivos para acceder a la moratoria de desahucios y al Código Guindos, salvo vivienda habitual, deudor de buena fe o deudora de buena fe y carencia de recursos. Segundo, alquiler digno. La regulación del alquiler en favor de la parte más débil de los contratos de arrendamiento, los inquilinos, introduciendo mecanismos de seguridad en la tenencia, estabilidad en la renta y alargando el plazo mínimo de duración del alquiler como mínimo hasta los 5 años. Cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable, se producirá una prórroga automática del contrato de alquiler, si así lo manifiesta, que será obligada cuando el arrendador sea un banco o un gran propietario de viviendas. Vivienda garantizada, en tercer lugar. Las entidades bancarias garantizarán un alquiler social para las personas deudoras de buena fe y sus unidades familiares, que habiendo cedido su vivienda única y habitual en dación en pago, no dispongan de alternativa habitacional. Los grandes tenedores de vivienda, en especial las entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancarias y entidades inmobiliarias, garantizarán un alquiler social para las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago de su vivienda y no dispongan de alternativa habitacional. Las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago del alquiler de vivienda obtendrán ayudas que les garanticen evitar el desahucio. En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago de alquiler u ocupación en precario motivada por la falta de vivienda, sin que la Administración competente garantice un realojo adecuado. En el caso que se lleve a cabo el alquiler social en una vivienda diferente a la que reside la familia o persona en situación de vulnerabilidad, este realojo se producirá en la zona donde éstas tengan sus redes vitales y sociales. Creación de un parque público de viviendas a través de la movilización de pisos vacíos en manos de entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria y entidades inmobiliarias. La Administración regulará mediante ley los mecanismos que posibiliten esta movilización. En todas estas medidas, el precio a pagar en concepto de alquiler social no superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar, incluidos gastos de suministros, de acuerdo con los estándares de Naciones Unidas, siempre y cuando los ingresos familiares superen el salario mínimo profesional de 648,60 euros. En caso contrario, el precio a pagar en el concepto de alquiler será el 10% de los ingresos y los suministros correrán a cargo de las empresas suministradoras, que es el punto siguiente, de suministros básicos. Impedir los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas de las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad. El pago de los suministros básicos para las familias en esta situación se hará de acuerdo a la capacidad adquisitiva de la unidad familiar, siempre respetando los estándares de Naciones Unidas. Los costes asociados a garantizar este derecho y la deuda acumulada que no puedan ser cubiertos por las personas vulnerables serán asumidos por las empresas suministradoras. Y quinto, creación de un observatorio de la vivienda. Este observatorio estaría compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad civil. Este observatorio será encargado de investigar y analizar la situación de la vivienda en España. Entre sus funciones estarían hacer censos periódicos de viviendas vacías, hacer seguimiento de las políticas públicas, elaborar informes, contaría con capacidades no solo consultivas, sino también de control, seguimiento, denuncia, ejecutivas y de propuesta legislativa. Gracias.
¿Alguna intervención? Señor Pérez. Sí, una cuestión que, bueno, esto es un tema bueno, un consejo, no sé si es un consejo. Cuando firmáis las mociones, lo he dicho alguna vez en alguna comisión, el si se puede lleva acento, ¿no? El sí. No, sí, ¿no? Lleva acento, digo, porque como no lleva acento es si se puede, ¿no? Es como, bueno, pues si se puede, digo, porque parece que no, es importante, el acento es importante. La moción totalmente de acuerdo porque de hecho coincide pues con todos los movimientos sociales, que han, entre los que destaca desde luego la labor de la PA, pero también de otros colectivos que lo que están reivindicando no es otra cosa que una vida digna, ¿no? Es decir, y que no se le quite a una familia o a una persona pues algo tan básico como es la vivienda. Todas las personas necesitamos una vivienda para poder vivir con unos mínimos, ¿no? A la altura de la dignidad humana, ¿no? Ahora bien, la moción, que la vamos a apoyar, como no podría ser de otra manera, sí que nos gustaría recordar que la pasada legislatura se aprobó una moción por unanimidad y no se trataría solo de hacer declaraciones de intenciones. Lo que ya toca, a las alturas que estamos de la legislatura, es plantear en un pleno las medidas concretas que se han llevado a la práctica por parte de este Gobierno para intentar resolver esta cuestión. Es decir, porque es en definitiva de lo que se trata, ¿no? Esto es una declaración institucional que todo el mundo debe apoyar, eso está claro, pero es demasiado generalista, ¿no? Es decir, de lo que se trataría aquí es de traducir esto en lo concreto, ¿no? Y eso es lo que estamos esperando desde este grupo, que el Gobierno nos informe en alguna comisión informativa de las que se celebran, pues eso, cuáles son las medidas concretas que se están poniendo en marcha para que esta moción se pueda cumplir en Chirivella, nada más. Señor Garrido. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a ver, como decía el señor Pérez, sí que es cierto que al final es una declaración de intenciones que está muy bien. El Ayuntamiento de Chirivella ya en otros años ha aprobado mociones de este estilo, parecidas. Bueno, todos los años se va incorporando más, pero mire, es que al final la realidad es la que es y hay que actuar y no podemos estar siempre apoyando o aprobando mociones sin ningún tipo de resultado a pie de calle. Al final no se están encontrando las soluciones sí que se están encontrando y se han modificado ciertos aspectos de la legislación para poder hacer la dación en pago o para paralizar ciertos desahucios por parte de la plataforma de Stop Desahucios, como por parte de muchos servicios jurídicos o gabinetes que los propios ayuntamientos o ONGs están teniendo y están colaborando y ayudando a muchísima gente. Sí que es cierto que hay que cambiar y hay que seguir modificando la legislación, pero al final esto no queda, pues eso, es una mera declaración de intenciones. Sin un contenido presupuestario que pueda ayudar a todo esto, pues es difícil el poder llevarlo. Y mire, es que al final, y ya hablando un poco más de política y más de credibilidad, yo estoy seguro que el Partido Socialista va a apoyar esta moción, pero la apoyará porque lo tiene que hacer, pero hay que recordarle, y yo siempre se lo recuerdo, que fue una ministra del Partido Socialista, la señora Chacón, que en el año 2007 publicó a bombo y platillo: vamos a crear más juzgados para agilizar los desahucios. Eso pues lo hacía el Partido Socialista al principio de la crisis, en el 2007, parece que le venía mal. O hay que recordar, pues en Chirivella ha salido hace poco, pues en fin, familias que se han visto desahuciadas, y este equipo de gobierno poco ha hecho, más que trasladar el problema a la Consellería, ¿vale? O en Barcelona o en Madrid, pues estamos viendo que no hay tampoco realmente una política clara en contra de todo este tipo de cosas. Bueno, pues la señora esta de Madrid, pues desahucia hasta los ocupas, que son sus amigos, ¿no? O sea, que es algo, entonces, esa falta de credibilidad que tiene la izquierda, al final,
pues eso, ustedes pueden presentar mucho paperet y mucho moción, pero hay que actuar. No podemos caer en la demagogia. Venían y se presentaban a las elecciones de que van a rescatar personas y luego lo que están haciendo es contratar amigos y familiares y poco más. Esos son los que... o dar ayudas a empresas del señor presidente, del señor Puig. Esa es la realidad que hacen ustedes. Vamos a abrir comedores sociales y que han abierto, no han abierto ni uno más. Sigue todo y se ha abierto todo y todo funciona igual y ya está. Esa es la realidad de ustedes, que hablan mucho, pero a la hora de la verdad, cuando están gobernando, no hacen absolutamente nada. Y ese es el desengaño que tienen los ciudadanos y ciudadanas que les han votado, que no hacen absolutamente nada. Sí, señor Barberà. Sí, respecte Compromís, concretament parlant en la moció, n'hi ha alguns punts que igual ens agradaria que estiguin redactats d'una altra forma o concretar alguns aspectes que poden quedar vagues o que poden ser dificultosos a l'hora d'aplicar, però evidentment el que se demana en la moció és fer una llei nova reguladora sobre el dret de la vivenda i bàsicament estem d'acord. Estem d'acord en el contingut i en les propostes i a més com a regidoria que portem de l'àrea de serveis socials és una en la que tenim molt contacte en la necessitat de moltes famílies i moltes persones. Efectivament sí que estem treballant i en breu convocarem tant la comissió mixta que està funcionant amb la PA com la comissió tècnica que se deixa de convocar en el seu govern en l'anterior legislatura amb la intenció de treballar en línies concretes, comprimar criteris tècnics a l'hora de donar els possibles pisos, que vostè mateixa saben que són molt poquets. També anem a treballar, i això se veurà reflexat en els propers pressupostos, el tema de treballar en la rehabilitació dels habitatges que té l'Ajuntament, també en la creació d'una mediació, un suport directe de l'Ajuntament per a ajudar a les famílies en situació de desesperació realment quan els anuncien que es van a tirar de les seues cases. Per una part, per a dotar a l'Ajuntament d'un recurs específic i per una altra, per a coordinar amb altres iniciatives que sí que estan fent els governs d'Esquerra o que sí que han anunciat que van anar concretant-se com la Mancomunitat o la pròpia Conselleria. I no sé si m'he deixat alguna cosa. Però sí, estem treballant en aquest tema i és un tema que realment ens preocupa i és important. Señora Martí. Sí, bueno, jo crec que tots els grups podem estar d'acord en que moltes vegades se quedem en les grans mocions, en la palabreria, etcètera, i hem de passar sempre a l'acció. El company del govern, Ricard, des de luego ho ha explicat molt bé, totes les mesures que estem implementant al respecte i sobretot jo sí que volia destacar que ara mateix, ho dic per la voluntat política i la falta de credibilitat que potser podem tindre moltes vegades els polítics, la voluntat política ara mateix està manifesta. Me comentava l'alcalde fa un ratet que avui mateix l'àrea de serveis socials i el mateix alcalde estan en procés de paralització d'un desnonament hacia Xirivella. És a dir, que se fa tot el que se pot, des de luego no és una situació prou violenta i que a ningú li agrada viure, però des de luego és el moment de, el que diguem, a peu de carrer, anar a les cases, veure què passa, parlar en els bancs i paralitzar les coses. També és veritat, i també ho ha comentat el company, que dins del pròxim pressupost, possiblement, i això és una prioritat per a nosaltres, estarà implementar la partida per a la creació d'una oficina antidesnonaments com a prioritat. I després, una iniciativa que també comentava l'alcalde fa no res, és la iniciativa de l'assessorament de la Mancomunitat que es va publicar l'altre dia contra els desnonaments i que va ser una reunió establerta amb la plataforma d'afectats per les hipoteques, la PA de l'Horta Sud. Esta és una iniciativa que, des de luego, prestarà un servei als pobles de la
units a la Mancomunitat, i tindrà un caràcter, des de luego, gratuït d'assessorament, un gabinet jurídic d'advocacia que tractarà tots els casos i esperem que doni bons resultats i que Xirivella puga també, totes les persones que estan patint aquests casos, puguen afegir-se. Res més. Señora Solà. Como habrán tenido tiempo de leer y releer la moción, porque recuerde que se presentó en el anterior pleno y no se pudo aprobar porque fue muy rápido, han tenido un mes para mirarla y habrán visto que realmente lo que traemos es la moción que presenta la misma plataforma, es la moción de la PA íntegramente. Entonces, en esta declaración no es solamente que apoyemos las acciones concretas que, como ya pues han explicado, sí se están haciendo muchas cosas y es una de las prioridades de este equipo de gobierno, sino que además damos soporte también a la plataforma misma, aprobando, si es el caso, esta moción en este pleno. Y, por supuesto, que declaración de intenciones hay que hacerlas. Desde los municipios no tenemos la capacidad de legislar y tenemos que hacer presión para que las leyes que están, en este caso, en el Gobierno del Estado, pues puedan irse modificando y cambiando para ser más amables para la ciudadanía y, sobre todo, para la gente que lo está pasando mal con este tema. Gracias. Pasaríamos a votar la moción. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobada por mayoría. Pasaríamos a la siguiente moción presentada por Si se puede Chirivella al Pleno para exigir el cierre de los CIES. Señora Solà, tiene la palabra. Aunque esta en su redacción es más cortita, pero bueno, por el acuerdo tomado, leo únicamente el acuerdo, que es solicitar el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, los CIES, y de manera particular el CIE de Valencia. Instar al Gobierno central al cierre de dichos centros. ¿Sí, alguna intervención? Señor Pérez. Sí, pues hablando de cuestiones estructurales que yo me esforzaba en el punto aquel que se ha abordado sobre el plan de la Diputación Provincial, pues esto es otra manifestación, ¿no?, de las cuestiones estructurales. Según la legislación, hay personas ilegales. Es decir, esto es lamentable porque en una misma frase juntar el concepto persona y a continuación decir ilegal, pues esto es una aberración, esto no debería ser, ¿no? Porque ningún ser humano debería ser ilegal, eso es el meollo de la cuestión. Sin embargo, pues en el ordenamiento jurídico, pues sí que hay personas ilegales. Esto incluso es una contradicción en sus propios términos, porque persona, como tal, ser humano, no debería de ser ilegal. Es decir, eso, no, lo primero que nos debería llamar la atención a la mayoría de esta sociedad. Si además de considerar ilegales a las personas se les somete y se les encierra en condiciones, en muchos casos, o por no decir en todos los casos, infrahumanas, donde hay agresiones denunciadas, donde se cometen todo tipo de arbitrariedades, pues la verdad es que esto ya es más propio de, pues de otra época, ¿no? Del medievo, ¿no?, ya prácticamente. Entonces, esa es la sociedad en la que estamos, ¿no?, en la que vivimos y en la que el ordenamiento jurídico y los poderes públicos parece ser que se regocijan y alimentan. Por lo tanto, desde Izquierda Unida, no desde hoy, esto no lo hemos descubierto ahora, pues tenemos que alzar nuestra voz en contra de los CIES y de cualquier institución, legislación o práctica de las administraciones que ponga al ser humano por debajo, subordinado por otros seres humanos. Es decir, en condiciones de esclavitud, en condiciones de represión, en condiciones de por debajo de lo que es una vida digna de una persona que necesita, para empezar, tener libertad. Eso es fundamental para cualquier ser humano, es consustancial y, desde luego, que no se dé por bueno pues este tipo de centros que lo que hacen es someter a las personas, ¿no? Entonces, se han mantenido en otras épocas, se mantienen ahora y es urgente
que la legislación y que los poderes públicos en este Estado eliminen, por supuesto, este tipo de centros, nada más. Señor Garrido, adelante. A la derecha, señor alcalde, a la derecha estoy. Bien, bueno, nosotros vamos a votar en contra de esta moción. Pensamos que los CIES pues, tienen una labor social, aunque ustedes no lo crean, para todas aquellas personas que entran ilegales a un país. Recordemos, están los CIES, que son Centro de Internamiento de Extranjeros, que son esas personas que entran ilegalmente a un país, porque al final la palabra legal existe jurídicamente, pero existe también físicamente, aunque es una... Bueno, pues puede usted pensar que es una barbaridad, pero las ilegalidades las hacen las personas. Esta es una legalidad, una persona que entra sin papeles a un país. Otra cosa es el derecho a la acogida, ¿vale? Que pueda solicitar el derecho a ser un refugiado, como estamos viendo hace poco, o, bueno, pues, eso existe en el ordenamiento internacional y así existe. Existen los centros de acogida de refugiados, los CAR, que son centros que garantizan la cobertura y las necesidades básicas y de integración de aquellas personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional, del Estatuto Apátrida y de protección temporal por ver amenazados sus derechos fundamentales. Pero luego tenemos el caso de los CIES, que son todas aquellas personas que entran de manera irregular, de manera ilegal a un país, ¿vale? Es un centro donde están un tiempo y hasta que son repatriados a su país, ¿vale? Son centros que se crearon en el año 1985, gobernado el Partido Socialista, ¿vale? El de Valencia se inauguró en 1990, lo inauguró el gobierno de Felipe González, y en el 2005 pues, se le dio un cambio de imagen y se hizo una remodelación con el gobierno de Zapatero. Lo dejo ahí. No son centros que ha creado el Partido Popular, pero sí que entendemos que son centros que da cumplimiento a la política de la Unión Europea. Antes lo dejo ahí porque son sus socios de gobierno, más que nada, para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Se me viene con una cara, pero es que esa es la realidad. Ustedes saben con quién se juntan y con quién no. Entonces, al final es un juez el que decide la expulsión de estas personas, ¿vale? Y toma esa decisión, y por eso pasan ese tiempo en los CIES, ¿vale? En los CIES hay, en el de Valencia, pues alrededor de 44 policías nacionales, y hay, bueno, pues convenios, por ejemplo, hace poco con la Cruz Roja. Por cierto, que el gobierno de la Generalitat ha retirado la subvención a la Cruz Roja, igual que a Cáritas o al centro, al comedor social de la Avenida de la Pechina. Es que ustedes recatan personas, ya lo vemos ya. Esto parece que van por ahí. Entonces, bueno, pues aquí lo que se hace en este centro, bueno, pues es dar cabida. Existe, como decía, ese convenio con Cruz Roja y con otras ONGs que entran y que dan, bueno, pues intentan dar que esas personas pues tengan la mayor atención humanitaria posible hasta que transcurre ese tiempo que están ahí. En fin, por lo tanto, nosotros entendemos que son centros necesarios ahora mismo, hoy por hoy, con el problema que tenemos con la inmigración, y por lo tanto votaremos en contra de esta moción. Señor Barberá. Sí, Mónica Oltra no va a llevar ninguna ayuda ni a Creu Roja ni a Càritas. L'únic que va dir, i de fet el que replega la premsa és que aquestes associacions estaven molt contentes, que anaven a haver uns criteris clars i transparents per a l'assignació de les ajudes. No és exactament el mateix. Respecte a la moció de la que anem a parlar o de la que se presenta, evidentment anem a votar a favor perquè considerem que fins i tot donant-li la bondat del que vostè ha explicat, les barbaritats que se fan dins estan fora de tota legalitat i el tracte que se dona a les persones i les denúncies que s'han fet llevarien qualsevol valor al valor que vostè li està suposadament donant. Senyora Martí. Sí, anunciar que nosaltres també votarem a favor i efectivament no està dins de la legalitat tots els testimonis de molts interns que s'han trobat actualment en el centre d'immigrants, que han donat la cara, que han parlat, que han dit el que passa allí dins, i des de luego qualsevol cosa que denigre els drets humans n'hi ha que
tenim l'obligació, les administracions públiques, de denunciar-la. I no sols nosaltres. En les notícies apareix col·legis d'advocats, organitzacions, ONGs, etc. Han posat les denúncies corresponents i estan avalades per aquests testimonis que estem dient de coses que passen allí dins, que hem llegit, que hem escoltat, que des de luego són denigrants. I per tant, aquestes coses creades perquè qui les hagi creat, des de luego n'hi ha que condenar-les i n'hi ha que acabar amb elles. Per això votarem a favor. Señora Solà. Abundar que es un tema de derechos humanos. Habla de que los CIEs hacen una labor social. Entiendo que no conocen la realidad de los CIEs. Entonces, bueno, hay poco más que decir. Ya con lo que se ha defendido y han dicho los compañeros, es un tema de derechos humanos. Gracias. Pasaríamos a votar la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Está claro, ¿no? Sí. Aprobada por mayoría. Pasamos a la tercera moción y última, presentada por el Grupo Municipal Esquerra Unida Chirivella, por el cumplimiento de la Ley 52/2007, pidiendo la retirada de todos los símbolos franquistas de la localidad. Tiene la palabra el señor Pérez. En base a esa legislación que usted ha citado, señor alcalde, de 26 de diciembre de 2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil Española y el régimen franquista, y establece que, entre comillas, las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Entre otras medidas, podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. Esta ley está en vigor desde el 28 de diciembre del año 2007, según su disposición final segunda. En Chirivella, como en muchos otros lugares de España, todavía se observan restos, como los especificados en dicho artículo. Prueba de ello son las viviendas que conservan el escudo con el yugo y las flechas, símbolo de la falange, que siguen colocados en muchas de las viviendas de protección oficial construidas durante el franquismo, 40 años después de la muerte del dictador. Es por ello que manifestamos total desacuerdo con la presencia de estos símbolos franquistas, de cualquier naturaleza en Chirivella, y proponemos el siguiente acuerdo, que es un punto único: que el Ayuntamiento de Chirivella ordene la retirada de todas aquellas placas del Instituto Nacional de la Vivienda en las que aparece la simbología franquista de las fachadas de los edificios de nuestro municipio. ¿Alguna intervención? Sí. Señor Garrido. Sí, bueno, esto es todo un clásico. Hay elecciones y Franco resucita, por parte de la izquierda. Bien. Bueno, a ver, nosotros vamos a abstenernos en esta moción que presenta. Creemos que no es un debate que esté ahora mismo, en fin, en la sociedad y en la calle y sea un clamor y sea una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos en las encuestas el que haya un símbolo o no del Instituto Nacional de la Vivienda, que, bueno, conocemos. Hay un barrio en Chirivella, bueno, pues que tiene muchos... cuando vamos de procesiones, todos detrás del santo, lo vemos, algunos, vemos que hay esos símbolos, quedan pocas viviendas. Pero, en fin, señor Pérez, le recuerdo, esta ley es del 2007, usted ya gobernaba en el 2007 y podía haber tomado esas medidas para que estas cosas se hubiesen quitado entonces. En fin, yo simplemente decir nada más nuestro voto de abstención, porque pensamos que no es un tema que ahora mismo sea una necesidad básica para este municipio o estos ciudadanos, o los ciudadanos de Chirivella. ¿Alguna intervención más? Sí, señor Solà. Sí, entendemos que es una moción apropiada. Nuestro grupo va a votar a favor, evidentemente.
La verdad es que nos hubiera gustado, porque de hecho en nuestro grupo hemos estado pensando presentar esta moción ahora, más tarde, después, sin tener que ver con las elecciones, pero es un tema que está ahí y hace muchos años que está ahí y que hay que darle salida. Hubiéramos pensado en hacer una estrategia quizás más amplia, tal vez con participación ciudadana, que pudiera también trabajar en la localización de estos símbolos, incluyendo la búsqueda de calles en nuestro municipio que aún llevan nombres de personajes vinculados al franquismo y poder también pues quitar todos esos nombres y dar un paso adelante también en el curso de la historia que creemos que nos toca seguir. Gracias. ¿Alguna intervención más, señor Barberà? Sí, senyor Garrido, vostè moltes vegades se refereix a Europa quan li interessa, no? En Alemanya seria impensable que n'hi haguera una esvàstica en un carrer o que n'hi hagueren actes públics de lloança a Hitler, i això està passant en Espanya. A més, això està... En Alemanya està directament... La llei ho impedís. Vull dir, entenc que al cap i a la fi n'hi ha transicions on hi ha aspectes que necessiten d'un temps i que la societat arriba a un moment que és suficient madura per a demanar que aquest tipus de coses llevar-les als carrers, i potser ja va sent hora d'això. Señora Camps, señora Martí. En honor a mi madre. Sí, señor Montaner, mi madre estará contenta hoy. Desde luego. Bueno, anunciar que vamos a votar a favor esta moción y que desde luego creemos que efectivamente es una asignatura pendiente que tienen muchos ayuntamientos, desde luego desde que entró en vigor la ley en el 2007 y que ya es hora de que esto se lleve adelante. Desde luego, ya le digo, señor Pérez, vamos a votarla a favor, pero sí que queríamos comentar algunas cosas. Ya llevamos un mes prácticamente que hemos recibido por parte de la Diputación de Valencia y también de la Dirección General de Reformas Democráticas de la Generalitat Valenciana, pues un par de expedientes en los que nos animan y nos motivan a iniciar el procedimiento legal para llevar a cabo esto. Entonces, pues nada, anunciar que hemos incoado ya el procedimiento administrativo para llevar a cabo la retirada de estos símbolos. Desde luego, señor Garrido, no se trata de una necesidad básica, eso es más que evidente, pero es que muchas veces los políticos y los partidos estamos aquí para reflexionar, para pensar y para ver que determinadas acciones al respecto, como puede ser esta, pues bueno, puede a lo mejor tener un poco de miramiento, de sensibilidad de cara, pues por ejemplo, a que haya personas en Chirivella, familiares de víctimas que han sufrido la represión, han sufrido persecución, etcétera, etcétera. Entonces, creo que no estamos aquí para ejecutar solamente, sino para reflexionar. Entonces, pues bueno, sirva esto para anunciar también, como he dicho, que el Ayuntamiento de Chirivella ya está en proceso de incoación del expediente para llevar a cabo esto y que desde luego le vamos a votar a favor la moción a Esquerra Unida. Señor Pérez, tiene la palabra. La moción no la presentamos por las generales. Como todas las encuestas apuntan, Izquierda Unida va sobrada. Nos sacan en todos los programas televisivos, en prime time sobre todo. Nos invitan a los debates, sobre todo esas fuerzas que dicen que hacen la nueva política, que son tan democráticos que igualmente nos vetan allá donde pueden, ¿verdad? Entonces no es por esa la razón, no tenemos... Y sí es cierto que gobernamos en el 2007, no sé si para bien o para mal, pero también es cierto que hubo un trabajo, porque no hay que buscar las calles, están encontradas. Hay un reportaje fotográfico que un servidor pues, ya se encargó de plantearlo, y un funcionario del ayuntamiento que con su cámara en ristre fotografió todas y cada una de las viviendas con este símbolo. Ese trabajo está hecho. Faltó la parte de que la brigada de obras hiciera la otra parte de la faena. Yo ahora, como tengo más confianza en el actual concejal de infraestructuras, con el señor Sandoval, pues espero que recoja el guante. Pero vamos, que la parte que tenía que hacer este humilde concejal se hizo, que fue retratar todas las viviendas, todas las calles,
hay varios tomos, deben de estar en el Departamento de Urbanismo, está informatizado, además, y de lo que se trataba era de que la Brigada de Obras hiciera esa labor. Pues eso ya se lo tendrían que preguntar a otros, pero a mí, señor Garrido, pues no. ¿Qué le vamos a hacer? En cualquiera de los casos, efectivamente, la moción es muy concreta, ¿no? Estamos hablando de este tipo de símbolos y de este tipo de viviendas, y habría muchas más cosas de las que hablar, por supuesto que sí. Pues eso, para eso estamos. Habrá un pleno, el próximo pleno o cualquier otro, tendremos ocasión de resolverlo. Por parte de este grupo apostaremos por ello, ¿no? Pero es una moción humilde, como digo, y limitada, ¿no? Esto no resuelve todos los problemas de la memoria histórica. Y por último, pues decirle al Grupo Popular que, bueno, pues ustedes tienen un problema, no solo en Chirivella, ¿no? Probablemente no fundamentalmente en Chirivella, pero sí el Partido Popular tiene un problema con el franquismo, y es que no ha sido capaz de distanciarse del franquismo. Porque Franco murió, pero el franquismo no murió. Ese es un problema de este país. O sea, Franco ha muerto, no, pero el franquismo no ha muerto a fecha de hoy. El franquismo, su larga sombra todavía se padece. ¿Y qué ocurre? Que ahí está el déficit de que tiene este país respecto al Partido Popular, ¿no? Y es un partido de derechas que fuera, pues, un poco más europeo, ¿no? Hablando de Europa hoy, más ilustrado y más liberal, ¿no? No es que yo vaya a defender el liberalismo, y menos aquí, ¿no? Pero, bueno, aquí en ningún sitio. Pero, desde luego, una derecha civilizada siempre es mejor que una derecha que todavía tiene muchos ecos del franquismo, porque la prueba de ello es, pues, cómo se pone una excusa para no aprobar esta moción. Todo tipo de excusa es válida, ¿no? Desde ya se tenía que haber hecho y no se ha hecho, o no es un tema necesario. Bueno, las necesidades humanas son subjetivas, muchas veces. Las necesidades son subjetivas. Y por necesidad no solo se entiende lo básico, lo material, que hablábamos antes, de la alimentación, una vivienda. Hay cuestiones necesarias también, que son de carácter moral, de carácter ético, político, ideológico. Ahí también hay necesidades, por lo tanto, de derechos. Es decir, y esto probablemente sea uno de ellos. Es decir, yo creo que hay que honrar al pueblo español, sobre todo a las personas que padecieron la injusticia, y una forma de hacerlo, humilde, ya digo, aquí no se acaba con todos los males, ¿verdad? Pero una forma humilde, pero decidida, sería lo que no fuimos capaces de acabar en ese momento. Y la parte que le tocaba al concejal de urbanismo en aquella época se hizo. Y ahí está el resultado, búsquenlo en el departamento, que esa labor se hizo y creo que se hizo bien, nada más. Pasaríamos a votar la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La moción quedaría aprobada. Pasamos al último punto, 11, ruegos y preguntas de los señores concejales y señoras concejales. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Sí, señor Garrido. Que nosotros somos un grupo mayoritario, pero bueno, podemos empezar. Señor Pérez, adelante. Sí, muy breve, porque hoy nos han dejado de lado este gobierno con un pleno insulso, porque prácticamente no hay punto del orden del día, y a cuál de todos menos relevante, porque la mayoría es de dar cuenta. Es decir, esto nos hemos quedado, no sé si por el frío que hace o por en fin, un poco mal, no hay ritmo, ¿no? Es un pleno un tanto así, ¿no? Pero una cuestión que nos preocupa y nos ocupa es el estado, se ha dicho ya, se ha traído aquí a varios debates, ¿verdad?, que es el estado actual del polígono Virgen de la Salud y también de la ampliación del sector D. Y es cierto, aquí se ha dicho que es probablemente, en estos momentos, el peor polígono industrial del área metropolitana de Valencia. Es muy probable, por no decir seguro. Por no decir seguro. A mí lo que me gustaría es que este gobierno, a las claras, de una manera clara, dijera qué medidas tienen previstas para contribuir en algo, ¿no?, a que este polígono no sea un polígono en algunos aspectos fantasmagórico. Es decir, con todo el respeto que merecen las empresas y las personas que trabajan en el polígono, porque claro, todavía hay empresas y todavía
hay algo de actividad industrial. Es decir, tampoco digamos es que no hay actividad industrial, porque sería desmerecer a los que ahí resisten, ¿no? Pero sí, lo que tiene la obligación de este Gobierno es plantear cuál es su hoja de ruta. Porque la ambigüedad, eso vamos a dejarlo para los líderes políticos, estos que salen ahora tocando la guitarrita y haciendo otras cosas. Pero aquí en Chirivella, o bailando, lo que sea, ¿no? En Chirivella esto es lo más concreto. Si la política local es lo más concreto que hay, que es lo cotidiano. Y ya va siendo hora, estamos en el mes de noviembre, que este Gobierno, señor alcalde, usted a la cabeza, diga cuál es su plan, su hoja de ruta respecto al polígono. Lo único que hemos escuchado por parte del Gobierno es que la huerta no se toca, ¿de acuerdo? Eso es una cosa que se ha dicho. Tampoco sabemos muy bien en qué sentido, porque no se trata solo de no tocarla o de no acabar con lo que queda de huerta, que es bastante, por cierto, sino se trataría también de decir cuál es el plan político o la hoja de ruta para que la huerta también en Valencia es reviscole, ¿no? Sería un poco la cuestión. Y que no vivamos un poco de los eslóganes, ¿no? Porque aquí podemos decir, defensar l'horta, pues muy bien, hay que defensar l'horta. O acabemos con los desahucios, pues de categoría, por supuesto que hay que acabar con los desahucios, pero de lo que se trata ahora ya es entrar en materia, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para acabar con los desahucios? Que eso ya lo hemos debatido antes. ¿Qué vamos a hacer para defender la huerta? ¿Y qué vamos a hacer, señor alcalde, qué vamos a hacer o qué van ustedes a hacer, ya que gobiernan, para que el polígono y su ampliación mejoren? Yo no digo resolver todos los males, pero por lo menos algo. El Partido Popular no fue capaz de hacer nada. Eso es un hecho también. Es decir, no hicieron nada más que presenciar la decadencia, ¿no?, del polígono. La pregunta es si este Gobierno tiene algún plan para resolver los problemas que este polígono tiene. Y por último, también que el alcalde nos diga, respecto a los accesos al polígono, si tiene algún plan también. Porque qué duda cabe que aunque no es condición suficiente, pero sí parece que sea condición necesaria mejorar los accesos al polígono. Por lo tanto, pues bueno, me gustaría que nos respondieran nada más. Sí, señor García. Bueno, señor Pérez, respecto a la situación del polígono, estamos en contacto permanente con la asociación, con ASEVISA, ¿vale? De hecho, hemos tenido ya alguna reunión con ellos, aparte de que telefónicamente hablo semanalmente con su presidente. En cuanto a las parcelas que están abandonadas o que están siendo desmanteladas, se han incoado algunos expedientes. Lo que ocurre es que muchas de esas parcelas pertenecen en estos momentos a los bancos. Hemos establecido contacto con los bancos, en algunos casos ya hemos cobrado, como la parcela de Gallego Vilar, se ha cobrado ya una parte de lo que tiene que aportar para poder limpiarla y poder acondicionarla, y estamos a la espera del resto de la aportación económica. El caso de la parcela de Torremar, esta semana pasada hemos tenido una reunión con el próximo propietario. En estos momentos esa parcela es de Bankia, pero va a ser adquirida por un empresario del polígono y va a ser restaurada. En lugar de hacer una obra nueva, va a restaurar y va a reformarla. En estos momentos creo que ya incluso está vallada, ¿no? Con lo cual ya el problema de esa parcela ya está solucionado. En cuanto a la situación del polígono, pues bueno, las actuaciones que estamos haciendo, se han empezado a nombrar las calles, creo que ya están nombradas del todo. Hemos cerrado ya un acuerdo que había con Correos, con la delegación de Correos, para empezar a repartir el correo comercial a cada una de las empresas. A finales de este mes se instalarán 3 paneles informativos para que los visitantes al polígono sepan exactamente dónde está, en qué punto de cada parcela están las empresas. Se ampliará próximamente el servicio de limpieza con la incorporación de una barredora de estas grandes, como la que se utilizan para las fiestas, para ayudar en la limpieza. Y hay un plan
que estamos terminando de cerrar y estamos ahora mismo a la espera de las aportaciones de Asivisa para presentar un plan de empleo conjunto, como que ya he comentado en alguna ocasión, que trabajaremos entre los comercios y las empresas del polígono, pero ahora mismo estamos a la espera de las aportaciones de Asivisa. ¿Alguna pregunta más, señor Garrido? Bueno, sí, sobre el acceso, estuvimos con Fomento sobre el acceso que todos durante años hemos intentado conseguir a la V30 y por ahora la contestación de Fomento es que no es posible conectar a la V30. Vamos a seguir luchando, pero por ahora no es posible. Señor Montroy, quería comentar. Sí, en lo referente a les mesures per a la reactivació de l'horta, que és l'objectiu principal, el que necessita l'horta és deixar de ser un terreny abonat per a l'especulació i ser un terreny per a lo que és, no? Que és el nostre patrimoni històric i cultural més important, però a més és que és font d'aliment, i en aquests temps que corren això ho sap molta gent i està en valor. El passat dijous vàrem constituir el Consell Agrari. Era un Consell Agrari que era tota una declaració d'intenció, farcit de punts que tenen com a objectiu això, donar-li a la nostra horta el protagonisme que mereix. Se va informar als agricultors de les possibilitats de venda no sedentària, perquè la venda directa és necessària i és una eixida perquè se pague bon preu per els productes que produeixen els nostres agricultors i apicultors de la zona. I també, i crec que això és el més important, se va donar compte i va fer lliurament a tots els membres del Consell Agrari d'un reglament en el que han estat treballant els serveis jurídics i aquesta regidoria per a regular els horts al terme municipal. És un document que té l'objectiu de facilitar el cultiu de totes les parcel·les no urbanitzables del terme municipal i així pretén regular les parcel·les municipals per tal que es puguen fer horts socials i d'oci. També obri la porta que qualsevol propietari d'un solar dins el casc urbà puga destinar provisionalment el seu ús a la pràctica de l'agricultura i finalment per a incentivar el conreu de l'horta privada es regularà un banc de terres per a mediar entre els propietaris i les persones interessades en treballar la terra. Este reglament se li ha donat a tots els membres per al seu estudi perquè se facin les aportacions, les esmenes i volem que siga un document participatiu on tot el món pugui dir la seva i que siga el més inclusiu possible i que ens representi a tots en l'objectiu que tenim tots de revitalitzar la nostra horta. Gràcies. Señor Garrido. Sí, bueno, brevemente un par de preguntas y una matización a señora García. Sigue muy bien el plan que este equipo de gobierno dejó marcado. Los paneles tenían los presupuestos, la limpieza de solares son expedientes jurídicos muy largos y muy enfarragosos porque son parcelas que tienen pues muchos dueños y son bancos y al final tienen que hacer la aportación, pero eso se empezó hace unos meses, bastantes meses antes que en las elecciones. La barredora se incluye dentro del contrato que nosotros ya dejamos listo para, en fin, que es el de limpieza. En fin, que está muy bien que usted está terminando un trabajo que este servidor empezó unos meses antes de acabar la legislatura. Pero bueno, aparte de todo esto, y hablando del contrato de basura, pedimos un informe donde, en fin, sabíamos eso, perdón, lo de la limpieza, donde se preguntaba pues, bueno, qué forma de contratar o de despedir se está teniendo la nueva empresa y bueno, el informe lo que viene a decir es que sí, se subroga parte de la plantilla, pero evidentemente algunos han sido despedidos y otros han sido contratados. Ahora hemos visto hace poco una oferta de empleo por parte de esta empresa, entonces, bueno, porque esta nueva vacante dentro de la empresa que presta este servicio a la ciudad de Chirivella, en esta última sí que hay unos criterios medianamente claros para la de contratar y hace unas semanas o unos meses no ha habido ese criterio. En fin, por la calle, claro, se oyen todo tipo de rumores, no es que es amigo del concejal, no es que es amigo del alcalde, que tal, en fin, pues esto al final crea un poco de malestar dentro de los ciudadanos
y sobre todo, bueno, pues crea pues una falta de igualdad de oportunidades para el resto de ciudadanos. Aparte de todo esto, pues queremos preguntar si están trabajando ya en el presupuesto, que está ya acabándose el año, y imagino que tienen que empezar a trabajar con él. Y bueno, nada más. Sí, sobre el presupuesto le contesta señor Langa. Sí, nada, sobre el presupuesto decirles únicamente que estamos trabajando en ello, evidentemente, y esperaremos tenerlo lo antes posible, evidentemente. Gracias. Sí, sobre el tema de contratación, el señor Montroy, paso la palabra. Bueno, com saben, doncs, la plaça que s'oferta ara és per al servei de jardineria, que és el que correspon a esta regidoria. Ja va passar un informe en el que, des que se va començar la legislatura fins ara, no havia hagut cap contractació, i en aquesta primera se parla amb l'empresa per dir quins criteris tenen. Els criteris que ja s'havien utilitzat en les contractacions d'estius era servei de xirivella, però també parlem amb l'empresa per si se poden incloure, a més, una sèrie de requisits socials, i l'empresa té a bé incloure's quan no té ninguna obligació legal. I així se fa i se farà en el futur. Gràcies. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta... señor Garrido, adelante. Sí, por una aclaración. Yo no estaba hablando de la parte de... Bueno, he mencionado la parte de SAP de jardinería, pero evidentemente estaba comentando que el informe en el que se nos contestó fuera el de limpieza viaria. Entonces, claro, la pregunta era ¿por qué la parte de limpieza viaria pues no ha hecho lo mismo que la parte de SAP en cuestiones de jardinería? Dar luz a ese tipo de contrataciones. Sí, le contesta el señor Sandoval. Sí, como ponía en la contestación que se le ofreció al Grupo Popular, esa es la contestación del grupo de la empresa SAP, y los criterios que se van a establecer a partir de ahora son los que ha explicado el concejal delegado de parques, o sea, de jardines, perdón, y que están expuestos en la página del Facebook del Ayuntamiento de Chirivella. Muy bien. Sí. Adelante, señor Gómez. Buenas noches. Quería hacer una pregunta. Yo hice los deberes, acudí a la charla de la economía del bien común. Estoy de acuerdo, podemos debatir, no sé el sitio, pero estoy de acuerdo que hace falta un nuevo sistema económico que ponga en el centro a la persona. Se nos comentó muchas cosas, tomé apuntes. No soy economista, pero bueno, ¿qué medidas concretas se están llevando a cabo? Hechos concretos. No quiero que me cuente hechos concretos. Hay una concejalía que se llama Concejalía del Bien Común y quiero saber qué medidas se están llevando a cabo, qué hechos concretos. Y más aún, que hoy hemos hablado que hay una falta de liquidez de 600.000 euros por parte del informe de tesorería, que nos ha informado de Tesorería, que eso afecta a las personas, porque detrás de ahí también hay proveedores, hay familias, hay trabajadores que pueden ver que no van a cobrar. Por lo tanto, eso también es bien común. Esa gente también está trabajando y necesita un sustento. Por lo tanto, ¿qué medidas usted va a llevar a cabo para favorecer a todas estas personas? Por otra parte, también quería hacer otra pregunta al señor alcalde, que bueno, en la comisión informativa, comisión informativa, donde se informa por parte de las concejalías, no se nos informó, como dice, repito e insisto, la palabra comisión informativa, sobre las medidas que están llevando a cabo respecto al centro de salud, y nos hemos enterado por la prensa. Entonces, una vez más, advertirle al señor alcalde que no se nos margine, que somos un grupo político de este ayuntamiento, que somos la fuerza más votada, les guste o no les guste, y que por lo tanto nos mantengan informados. Muchas gracias. Sí, muy bien, pues por parte de la señora concejala del Bien Común le paso la palabra. Bueno, buenas noches al público asistente.
Pues nada, simplemente lo que se está adoptando es una hoja de ruta con buenas prácticas, tal y como nos comentaron. Hechos en concreto, pues los hechos son claros. En Fiesta se compró una bicicleta por el tema de la ruta con los clavarios y tal, se compró en el comercio local. La carne, todos los ingredientes de las paellas se compraron también en el comercio local. Ahora que tenemos previsto la cabalgata de Reyes, también se comprará en el comercio local. También se va a poner en funcionamiento un concurso de dibujo para incentivar la compra en el comercio local y en este caso concreto en el mercado municipal, para que la gente pueda ir y lo conozca. Respecto al tema de los pagos, sí que tenemos previsto hacer un plan de pago a proveedores y desde esta concejalía se va a estudiar la forma de poner los mecanismos necesarios para tratar de aumentar la liquidez del ayuntamiento, si no bien a corto plazo, porque es complicado, a medio y sobre todo a largo plazo. También recordar que al margen de este taller, el próximo día 30, el lunes a las 7:30 en el Centre Chove también habrá otro taller de economía del bien común enfocado a las asociaciones y a todos los colectivos para que se les acerque un poquito a lo que es la economía del bien común. Nada más. Sí, sobre la información también comunicarle que la verdad estamos dando la máxima información de todas las gestiones que estamos llevando al día, también a las asociaciones, a la federación, permanentemente en el Facebook del Ayuntamiento, como he dicho, en todas las redes. Y además tiene razón que tenemos también que dar esa información en las comisiones informativas, como se dice, efectivamente. Bien, si no hay otra pregunta, pasaríamos al público. Si tiene algún ruego, alguna pregunta, pues se levantaría la sesión.